trabajando en esto que tiene que ver con el proceso de construir saber pedagógico en educación a distancia, específicamente en el nivel primario. Pasado el tiempo, escuchamos a los docentes, a los padres, leemos material que produce la política educativa, en esa trama de relaciones y de construcciones que se van dando en cada institución, en cada contexto y cada docente, reconocemos algunos sentidos que resultan interesantes de analizar para instalar la reflexión. En relación a esto, los pedagogos estamos en contacto con la realidad social, con las prácticas educativas, los docentes y los padres, ¿sí? Analizando hasta aquí el camino realizado, ¿sí? Es necesario y evidente que analizar estos datos, ¿sí? Construir información que nos permita nuevos sentidos, nuevas miradas. La posibilidad esta de construir información vinculada que nos permita trabajar sobre lo que se está instituyendo, ¿sí? Con la metodología y la forma de hacer en escuela sin en escuela. El análisis y el trabajo de los datos lo vamos a poner en escena en 4 ejes. Uno que tiene que ver directamente con la gestión, ¿sí? En este lugar de la gestión, el sentido de la gestión, de organizar y gobernar propuestas educativas, ¿sí? Educación a distancia. Otro tiene que ver con la ruptura, ¿sí? Con la ruptura del formato tradicional que se evidencia en estas nuevas lógicas y estos nuevos escenarios. También visibilizar algunas rutinas y prácticas, ¿sí? Con intención de develarlas, visualizarlas, analizarlas, ¿sí? Y poder construir nuevas miradas y nuevos sentidos. Y en estas nuevas prácticas también está vinculado el currículum, ¿sí? El diseño curricular y las propuestas y el dispositivo que elabora el gobierno con el fin de interpelarlo, ¿sí? Es posible trabajar desde los lineamientos curriculares que prescribe el Estado en esta época de pandemia, en esta época de educación a distancia, con nuevos escenarios, nuevas lógicas emergentes. Y también vamos a trabajar lo que tiene que ver con la evaluación y acreditación, ¿sí? Que ha suscitado en estos días fuertes debates. Para empezar, podemos decir que en la gestión escolar ha transitado en estos meses distintos escenarios, ¿sí? Distintas tensiones que la han interpelado permanentemente. En los primeros meses, el saber pedagógico, las definiciones de cómo transitar este espacio, estos tiempos para enseñar a los niños, estudiantes, tiene que ver con saberes que en una primera instancia se han construido en formas zonales y debates entre los directores y supervisores, focalizan. En una segunda instancia emerge de la política educativa, lineamientos y orientaciones que empiezan a dar un marco, una estructura, que empieza a estructurar pedagógicamente todas las zonas, ¿sí? Y aportar algunos criterios que tienen que ver con la forma de trabajar y los lineamientos de la política que desarrollé en el encuentro anterior. En este devenir y la construcción de las tramas de sentidos, lo que propone y define el Estado, lo que se va acordando en las mismas zonas, lo que se acuerda específicamente con los docentes y sus propias realidades y situaciones que surgen de la misma lógica del contexto de sus alumnos, sus experiencias formativas, empezamos a ver estas tensiones, ¿sí? Que los docentes y los directivos transitan la búsqueda y construcción de saber ante el desafío de garantizar el derecho a educación, ¿sí? ¿Qué está pasando en esta trama de relaciones? Vamos a poner el foco en relación con el núcleo, en las reglas de juego y en el marco de actuación, que se fue construyendo, sí, como en las primeras orientaciones, impulsado de la supervisión, de los directivos de la escuela y después de los instrumentos que dieron la política educativa. Se fue delineando el marco y los acuerdos desde algunas orientaciones que realizan los directivos, ¿sí? En esta trama de relaciones empiezan a construir acuerdos y empieza a circular información con los docentes en base a toda esta información.
En algunos sentidos se empieza a traducir y construir información propia y particular, acuerdos pedagógicos institucionales, pero en otras instancias directamente se leen material teórico de la política educativa, la orientación, y cada docente en su ámbito empieza a traducirlo, interpretarlo y poner en escena en su propuesta, ¿sí? Había una estructura en algún sentido, aquellos que operan colectivamente de forma institucional en algún sentido, en un proyecto colectivo, traduciendo e interpretando la política educativa o de los acuerdos marcos nuevos que surgen, y aquellos que directamente ingresan a cada docente en forma particular y cada uno lo pone en escena, ¿sí? Ahí hay una fragmentación que cada docente interpreta, analiza el texto, lo traduce en su propuesta de enseñanza en términos de la organización de las actividades, la forma, los tiempos. Hay una cierta fragmentación y tensión ahí. A toda esta trama de relaciones reconocemos la fuerte tensión que surge con las familias, ¿sí? En estas instituciones en el cual los acuerdos, los proyectos pedagógicos no se han sostenido, han estado sólidos y coherentes para brindar a la comunidad de estudiantes, el ingreso de las demandas familiares empiezan a hacer rupturas, ¿sí? Un quiebre. El contexto y las demandas de las familias son las que configuran y limitan la actuación. En esas escuelas que hay una cierta ruptura, cierta fragmentación. Los procesos y las prácticas y el ritmo de secuenciación de la propuesta formativa muchas veces son definidas por la familia, en relación a los tiempos, el trabajo y la actividad. El oficio y la profesionalidad del docente se impone en ese escenario cuerpo a cuerpo con la realidad que les toca transitar en su profesión, porque se dibuja este sentido de organización escolar con un proyecto educativo y se empieza a fragmentar en propuestas particulares de cada docente que tensan permanentemente con normativas o directivas de la gestión y por otro las demandas de los docentes, sus compañeros, y también por las mismas demandas de los padres, ¿sí? En relación al tiempo de trabajo. Continuando con el análisis, abordaré tres ejes que me parecen relevantes, porque nos invitan a construir saber pedagógico por un lado y por otro visibilizar las prácticas y los procesos con el fin de promover esta reflexión, ¿sí? Vamos a ver un eje que es la gestión. La gestión transita desde los saberes construidos en el campo. Podemos reconocer situaciones problemáticas y tensión en ese proceso de gobierno y organizar la propuesta de enseñanza. Una de ellas tiene que ver con la búsqueda del equilibrio, ¿sí? Una búsqueda permanente de equilibrio entre la demanda de la familia y las propuestas pedagógicas construidas por los docentes, ¿sí? Cuando las instituciones educativas no consolidaron o no consolidan su proyecto pedagógico en este contexto, ¿sí? La gestión empieza a operar como un equilibrio entre lo que demanda la familia y lo que van elaborando cada uno de los docentes, ¿sí? Más allá de que hay instancias en la mayoría de las escuelas de observación y lectura de propuestas de los docentes, muchas veces no hay una evolución formativa o pedagógica de la gestión en términos de revisar, retroalimentar o articular la construcción de esas propuestas. No hay un trabajo que se define en red entre los docentes, ¿sí? De distintas áreas, entre los docentes con las áreas específicas de la jornada expendida. Una fuerte debilidad en ese sentido. Otra debilidad tiene que ver con el control y el encuadre del trabajo por el conjunto de la comunidad y sostenerlo en el tiempo desde dispositivo y actividad, ¿sí? Habría en algún sentido una cierta dificultad en establecer el encuadre de la familia, la forma de trabajo, el lugar institucional y desde ese lugar trabajarlo y sostenerlo, ¿sí? Más allá de las propias dificultades que puedan operar o transitar la familia, un encuadre definido de trabajo, de organización de tiempo y de espacios que viene de la institución en su totalidad, puede coadyuvar en esto que tiene que ver con darle cierta certidumbre en el proceso. En ese marco, la fortaleza tiene que ver con monitorear las inquietudes y demandas de los padres, con el fin, ¿no es cierto?, de intervenir con los docentes en la propuesta producida, tiempo y forma de evolución. El sentido de enseñar para un grupo
Esto que tiene que ver con trabajar una enseñanza para un grupo, una propuesta de enseñanza para un grupo de cuarto, para un grupo de quinto, para un grupo de primero, se desdibuja completamente y adquiere un nuevo sentido, la lógica de tutoría, ¿sí? El docente está prácticamente haciendo tutorías focalizadas en proceso con cada uno de los estudiantes a fin de poder brindar las mejores condiciones para el enseñanza. Este es un cambio de lógica, un cambio de sentido, de la enseñanza al grupo total a ser focalizado y tutorial. Entonces, los tiempos y los ritmos de trabajo de la familia en toda esta trama, cuando el núcleo de la propuesta pedagógica institucional tiene fisuras, no es coherente, los padres visualizan distintas prácticas, distintos tiempos, distintas formas con distintos docentes en una institución y empieza a ingresar la lógica, los tiempos que se imponen desde la familia, que no tiene un sentido pedagógico, ¿sí? Pero en la agenda pedagógica trasvasa, hace una ruptura, en algún sentido, a lo que es el componente pedagógico, el sentido pedagógico de la organización y secuenciación de la actividad, ¿sí? Otro sentido interesante en términos de gestión tiene que ver con en qué medida se va a trabajar y cómo se traduce el lineamiento de la política educativa y cómo se contextualiza, ¿sí? Es necesario definir y acordar el trabajo con los docentes, darle coherencia al proyecto educativo institucional. Al estar débil el sentido de este proyecto, como nos menciona, el lenguaje del trabajo de la organización de la tarea es percibido por la familia y empiezan a ingresar estos sentidos, estas tensiones, que es vivida permanentemente por los docentes desde los comunicados por WhatsApp o mensajes de texto, ¿sí? Empiezan a haber rupturas, contradicciones, tensiones con los docentes directamente que surgen en algún sentido de la necesidad de construir coherencia en el proyecto pedagógico de la escuela. Es decir, que muchas definiciones pedagógicas son acordadas por los mismos padres en sus grupos de WhatsApp o en su grupo y en algún sentido se transmiten de forma explícita a partir de pequeños comunicados, comunicaciones que van haciendo los padres a unos con los docentes. Y es como que van al encuadre, ¿sí? Los padres empiezan a definir, organizar la dimensión pedagógica por sobre la gestión escolar, por tener en algún sentido fisuras, falta de definiciones en relación a esto. Otro eje que podemos definir tiene que ver con el formato tradicional. Rompe y estalla el formato tradicional con estas lógicas tutoriales y esta lógica que tiene que ver con la secuenciación y organización del tiempo. El tiempo y la organización para enseñar y aprender, ¿sí? ¿Cuáles son los marcos que regulan? ¿Qué se enseña y cómo se enseña? ¿Cómo se rompe y estalla este formato de la escuela tradicional? ¿Sí? Resulta interesante el sentido del tiempo que adquiere la enseñanza de los distintos espacios de conocimiento. Todos conocemos la grilla que tiene espacios, tiempo para lengua, para matemática, para ciencia, para educación artística, para la jornada extendida de materias de esa grilla. Se ha trastocado, atento a que en la familia se trabajan pocas actividades y algunas actividades en una semana, se empieza a trastocar, ¿sí? Esto que tiene que ver en el formato tradicional, un estudiante convive con su grilla horaria definida para cada espacio cultural. La enseñanza simultánea de los distintos espacios se traduce en una nueva lógica, ¿sí? En una semana habrá toda una enseñanza simultánea de los distintos espacios de conocimiento. Eso se trastoca, se desdibuja y activa una nueva lógica, que tiene que ver con esto, con las tensiones y las lógicas particulares con la realidad familiar. Esta nueva lógica consiste en la propuesta semanal por espacio de conocimiento. Es decir, que una semana se enseña lengua, o lengua y matemática, en otra artística, en otra materia jornada extendida, ¿sí? Entonces no hay una superposición de distintas actividades en la semana por distintos espacios de conocimiento, sino se le da una cierta fragmentación, en algún sentido, algunas semanas para una materia, otras para otra. Los diferentes ritmos y los tiempos de resolución de los estudiantes ante la dificultad de la familia de resolver distintas actividades surgen. Las familias que van y resuelven de forma gradual, algunas
que empiezan a superposición de distintas tareas y actividades. Cuando el estudiante y la familia tienen numerosas actividades de distintas áreas de conocimiento, parecería ser que como que los paraliza, ¿sí? Las producciones parciales, las elaboraciones se empiezan a realizar en forma esporádica, con poco tiempo, ¿sí? Eh, una evidente tensión surgió, por ejemplo, cuando empiezan a trabajar o temas de la jornada extendida, ¿sí? Imaginen que venían trabajando con una o dos actividades, después la área específica, y después se le empiezan a destinar y se superponer materias con de jornada extendida. Esto fue interpretado y analizado, lo cual generó una mayor fragmentación en las propuestas. Atento que hay que definir una semana para trabajar con contenido de jornada extendida. Podría pasar en algunas escuelas en que la enseñanza de matemáticas se dé semana de por medio, por ejemplo, o cada 2 semanas. Esto genera una estructura, una secuenciación, la gradualidad, la complejidad en el seguimiento de la tarea, ¿sí? Otro tema tiene que ver con el dispositivo que construyen los docentes para transmitir el mensaje pedagógico y la actividad de los padres. Este es un tema que es relevante y hay que trabajarlo, ¿sí? No hay en general una valoración de esta propuesta, de este dispositivo, en términos de haber realizado una valoración del nivel educativo de los padres, ¿sí? Destinatario del mensaje, ¿sí? Entonces, el mensaje que se transmite a los padres, a sus hijos, tiene que ver también en algún sentido en la forma de presentación, de redacción y de comunicación, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta el nivel educativo de los padres, ¿sí? Si tenemos padres que no han transitado la educación primaria, por ejemplo, o están transitando la educación de adultos, no es lo mismo que los padres que han terminado el nivel secundario, en términos del mensaje que se les transmite para que le enseñen a sus niños, a sus hijos. La organización de las actividades por lo general se estructura en el formato de planificación de actividades que realiza el docente en su carpeta, con distintos matices, ¿sí? Se priorizan las actividades a resolver con poca o escaso desarrollo teórico por estudio. Acá está la presión, la tensión que surgen entre mayor lectura, mayor desarrollo teórico, lectura, generar y en algún sentido dificultad en la familia para resolver las actividades. El uso de las técnicas de estudio, resumen, síntesis, esquema conceptuales después de haber leído un texto se presentan en muy pocas ocasiones en el segundo ciclo, en cuanto son, en algún sentido, técnicas que se pueden visibilizar y poner en escena en actividades prácticas con determinados contenidos, sobre todo en el segundo ciclo, que les permite comprender y estudiar en algún sentido con sus padres, con sus familias en forma autónoma. ¿Qué se prioriza? Se priorizan breves textos que brindan información sin profundidad, con el fin de buscar la palabra, la frase a usar en la pregunta que se realice, ¿sí? Entonces no hay un proceso de construcción significativa del conocimiento. Otro tema en este eje tiene que ver con la ruptura de la gradualidad y la simultaneidad en la enseñanza, ¿sí? La lógica de la gradualidad y la recursividad en el proceso adquiere matices diferentes. Por ejemplo, las familias van resolviendo las actividades en relación a su tiempo, presentando la actividad en distintos órdenes y alternadas, según sea la semana de lengua, matemático o arte, en aquellas instituciones que han adoptado este criterio, ¿sí? Las que no han adoptado este criterio, ¿sí? Tienen mayor dificultad en tanto y en cuanto que a las familias se les dificulta esta resolución de distintas actividades en distintas áreas de conocimiento por semana, ¿sí? Aquí se evidencia la necesidad en toda esta trama, en esta grilla de áreas, de distintas áreas de conocimiento, con un currículum integrado. O sea, la propuesta sería trabajar con un currículum integrado donde se ponga en escena la articulación de las distintas disciplinas a partir del recorte de la realidad, situaciones de problemas. O sea, la segmentación y la fragmentación de distintos campos de conocimiento que no tienen articulación de trabajo obstaculiza evidentemente la resolución de la actividad en la familia. A las familias que se les presenta actividades sin el rótulo, en algún sentido,
o diferenciando en cada una de matemática, lengua o materias artísticas, se podría fortalecer la gradualidad y la recursividad en el proceso de aprendizaje. En relación a la simultaneidad en la enseñanza de los contenidos, para todo el grupo nos estaría dando por el sentido tutorial, en las intervenciones de acuerdo con la familia, distribución de las tareas y resolución, ¿sí? O sea, la negociación permanente con la familia en términos de tiempo, tarea y resolución es una tarea cotidiana del docente, ¿sí? Y contempla en términos de su proceso y la construcción del conocimiento. Para concluir con este eje, podemos decir que la estructura, el formato tradicional, por la lógica propia de la ciencia virtual, sí, la organización de la familia, estaría obstaculizando la construcción del aprendizaje y el derecho a aprender. Es necesario, ¿sí? Fortalecer los acuerdos con la familia, definir sosteniendo un encuadre de trabajo por un lado, y la construcción de propuestas que incluyen saberes de cada espacio de conocimiento desde un currículum integrado, ¿sí? Es necesario fortalecer la dimensión pedagógica de la institución, construir propuestas articuladas con cierta coherencia en términos de que no transiten los padres, vamos a hacer una actividad de lengua, ahora una de sociales, una de matemáticas, una de artística, sino una secuenciación de actividades por semana en las cuales esté en forma explícita o implícita el desarrollo de las actividades de cada una de las áreas de conocimiento, ¿sí? Es un desafío interesante para las instituciones. Otro eje a trabajar, ¿sí? Tiene que ver con las rutinas consolidadas. Es decir, en toda esta trama de relaciones que propone la política educativa, posibles acuerdos o no, o las definiciones propias de cada docente, o que se va acordando con la familia, se está priorizando la escritura como medio de construcción de los aprendizajes sin trabajar en forma sistemática sobre el sistema. ¿Sí? No se aprovecha esta dinámica de circulación, de comunicación, y la escritura para trabajar el sistema. ¿Sí? Toda comunicación es por mensaje y escrito, en hojas, con intencionalidad comunicativa de informar al servidor y comunicar las actividades. ¿Sí? Hay poca circulación en términos de devoluciones formativas para revisar, rehacer o pensar o realizar. Hay un sentido evidente de la comunicación como telegrama, ¿sí? Fragmentar. Es necesario fortalecer las potencialidades de los lenguajes audiovisuales en el aprendizaje. Estamos utilizando redes y no fortalecemos los lenguajes audiovisuales para construir el conocimiento. El mensaje pedagógico construido en el vínculo pedagógico no contempla a los padres. ¿Sí? Es necesario revisar, agregar pequeños epígrafes, pequeños textos en la misma planificación que sea un mensaje directo para los padres sobre el proceder de esa actividad que tienen que realizar. Entonces, por un lado, el mensaje va dirigido al padre en términos de darle ciertas orientaciones pedagógicas sobre lo que hace a la actividad y lo que debería orientarlo para su solución, en términos de dar andamios para orientarlo. Y darle andamio a los padres posibilita esto que tiene que ver con el aprendizaje. Otro tema, y que no podemos obviar, tiene que ver con el clima de trabajo y atención emocional en este proceso. ¿Sí? Los padres con los hijos, en términos de organización de los tiempos y los espacios de trabajo, la falta de recursos, los padres con los docentes, esto de estar a la defensiva permanente, interpelados por la actividad o por los dichos de los padres, es un sentido de la docencia de los docentes, ¿sí? Interpelar, desacreditar muchas veces, es necesario trabajarlo institucionalmente, porque ahora queda resuelto una relación directa docente padre sin media en muchas situaciones por la dimensión institucional organizacional de la gestión. Entonces, la gestión debería establecer una cierta coherencia de tal manera de lo que se defina, los acuerdos, tantos pedagógicos, manera de vincularse y de comunicarse,
esté definido y acordado para el conjunto de los docentes. Y por último, atento que tiene que ver esto con la evaluación y la acreditación. Está todo dicho, desde los distintos pedagogos que están hablando sobre la temática, pero me voy a focalizar en esto que tiene que ver y que lo debe definir la política educativa, la ausencia de datos que les permite tomar definiciones, ¿sí? Y esta es la mejor manera de construir datos, ¿sí? Para decidir. La política educativa construye las orientaciones, como hemos trabajado en la análisis anterior, de evaluación formativa, utilizando distintos dispositivos. Es el momento, en algún sentido, de empezar a trabajar con estas formas de denominar las calificaciones, aprovechando el ítem de devolución formativa, la devolución formativa de cada estudiante, hacer síntesis de realizar y brindar en relación al progreso logrado en cada espacio de conocimiento. Queda un informe cualitativo, lo que no significa darle una entidad, una cierta síntesis a esa evaluación cualitativa, que puede ser situarlo como un inicio en proceso consolidado a cada estudiante o en su defecto estar ausente, sea por las condiciones tecnológicas o porque no puede acceder a las propuestas de enseñanza. Entonces surge necesidad a nivel primario de instituir otra forma de evaluar del informe de las capacidades logradas, según la propuesta del gobierno, y los aprendizajes logrados, en términos cualitativos. Y darle una síntesis, en qué medida logrados, en inicio, en proceso. Es necesario que el ministro tenga los datos que le permita tomar decisiones situadas y una forma que tiene que ver con seguir con los carriles de información institucionales, pero no a partir de notas en términos de acreditación, sino informar a través del CIDI en algunos ítems, las ausencias, los niños que están en inicio, en proceso, que van logrando. ¿Sí? Esta información queda en algún sentido en el sistema educativo. Esto les permite contabilizar, una vez entregado y cargado estos procesos en el sistema, valorar en qué medida la educación a distancia y tomar los recaudos y construir las propuestas para intervenir en forma posterior. O sea, contabilizando los niños ausentes y los que están en inicio en el proceso podrán saber el impacto de educación a distancia, ¿sí? Con el fin de generar otros dispositivos de intervención. Si el gobierno propone que los docentes carguen en el sistema estas notas, estos avances provisorios, le va a permitir saber estadísticamente o prácticamente qué cantidad de alumnos están ausentes de esta propuesta, quiénes están en el inicio del proceso, para construir una nueva forma de enseñar o los recaudos para la educación presidencial que se ve. En esta nueva manera diferente sí, en el término de los informes que realiza la supervisión. Para finalizar, de la lógica y las prácticas emergentes de educación a distancia, surge la necesidad de revisar el diseño curricular con el fin de fortalecer las potencialidades del lenguaje audiovisuales, la institucionalización de nueva pedagogía, una pedagogía con un currículum integrado que conlleva en algún sentido una forma particular de relacionarse con el estudiante, una forma de construir y de valorarlo. Es decir, pasar de una pedagogía visible a una invisible, una articulación de los contenidos y fortalecer en este sentido las propuestas pedagógicas que se buscan implementar. Bueno, vamos por finalizado. Estos son algunos parámetros, algunos ejes de trabajo que van surgiendo de los datos y que son interesantes visibilizarlos, ¿sí? Bueno, nos estamos comunicando.